Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Yo soy Jesús Naranjo y el día de hoy me da mucho gusto recibir en Espacio Saludable al doctor José Iván Castillo Bejarano. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Cristus Muguerza, Hospital Alta Especialidad y Clínica San Pedro, que está ubicado aquí en Monterrey. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca del tema de COVID-19. Doctor, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Este tema que sigue en moda desde hace algunos meses. Y bueno, aquí aprovechando la oportunidad para ayudar a la población a despejar algunas dudas. Así es el tema de moda desde hace, como lo mencionas, desde casi principios del año, el COVID-19. Y hoy nos gustaría platicar contigo, más allá de la enfermedad y de todo lo que ya hemos escuchado hablar acerca del COVID-19, de qué es lo que sigue. Ya estamos pues actualmente viviendo en esta nueva normalidad en la que pues las medidas sanitarias y de sana distancia son ya esenciales para continuar con la vida lo más apegado posible a lo que era nuestra vida antes de esta enfermedad. Pero lo que pues sí es una realidad es que no debemos de bajar la guardia ahora menos que nunca con estas medidas, doctor. Entonces, antes de arrancar con el tema y con algunas de las preguntas que tenemos, me gustaría que nos dijeras o nos pusieras en contexto de cuál es el panorama actual de la pandemia en México. ¿Cómo estamos? Sí, fíjate que actualmente la pandemia, tenemos 6 meses ya que arrancamos con esto a nivel mundial, y en México hemos actualmente cambiado de semáforo en algunos estados. De hecho, Campeche ya cambió a amarillo. Si bien es cierto que tenemos un avance y parece que vemos algo de luz en la cantidad de casos nacionales que se reportan, entramos como en una especie de meseta, pues es importante mencionar de no bajar las medidas. Aunque Campeche ya es un estado que cambió a semáforo amarillo, mantiene como quiera un porcentaje de pruebas positivas alto. Yo les pongo un ejemplo en matemáticas para que sea más fácil entender el concepto. De cada 100 pruebas que se hacen en México, aproximadamente el 40-45%, 45 de 100 salen positivas. Entonces, aunque hemos avanzado mucho, realmente sigue mucho camino por recorrer, y actualmente la pandemia en México sigue su curso y está como en una especie de meseta. Ahora la pregunta pudiera ser si esto va a durar más tiempo. Definitivamente, y pudiera ser algo que nos convenga o nos juega a favor para no conseguir la saturación de hospitales. Claro. Y doctor, hemos hablado mucho acerca de todas estas medidas que mencionas, precisamente de pues el lavado de manos, de la sana distancia, de ser posible quedarnos en casa. Pero, ¿qué pasa una vez que ya pues desarrollamos la enfermedad, que salimos positivos en la prueba y nos dio la enfermedad COVID-19? ¿Qué es lo que sigue para una persona que tiene esta enfermedad o que ya está en las últimas etapas de la enfermedad y que ya se está recuperando? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es ¿cuánto tiempo la persona sigue siendo contagiosa después de haber sido infectada? Sí, ese es un excelente punto, porque la mayoría de las personas vive con el temor o puede tener la sensación de que puede seguir contagiando durante mucho tiempo. Afortunadamente también, conforme ha avanzado la pandemia, pues ha avanzado también la generación de conocimiento de la misma. Al principio igual ustedes pueden recordar que te pedían pruebas negativas para regresar a tu trabajo. Ahorita ya conocemos cuánto tiempo puede contagiar una persona a los demás. Entonces, un caso que está leve, y por leve se va a entender a casos que están en casa y que no requieren estar en el hospital, puede contagiar durante 10 días. De hecho, el promedio de posibilidades de contagio está alrededor de los 8 días, pero se extiende un par más para fines de seguridad. Entonces, una vez que rebase el día 10, ya no es contagioso. Pero ojo aquí, la prueba como quiera puede seguir saliendo positiva. Y mucha gente me pregunta, pero ¿por qué? ¿Sigo teniendo el virus o no? Y la respuesta es no. La prueba lo que detecta es DNA, para ponerlo en términos más prácticos. Entonces,
tú puedes tener el virus como un cuerpo humano, vamos a llevarlo a ese escenario. El virus, imagínense que es un cuerpo humano, pero lo que detecta la prueba ya después de los 10 días, pues es nada más el dedo, así un dedo triturado. Entonces, de manera que lo que detecta la prueba son partes que quedaron ahí, residuos, y esos residuos se pueden tardar mucho en eliminar. Mucho me refiero hasta 3 meses. Entonces, una vez que pasan los 10 días, ya no se aconseja ahora, actualmente, hoy por hoy, tener una prueba negativa. ¿Por qué? Porque se pueden seguir detectando esos residuos del virus. Y esto es muy importante porque la mayoría de los trabajos que no tienen una prueba negativa pueden decirte o no aceptarte para tu retorno laboral. En esos casos, lo cual es muy válido para el medio empresarial, es conveniente apoyarte con un especialista en enfermedades infecciosas, con algún neumólogo o con algún médico de tu confianza para que te extienda algún oficio donde indique la posibilidad de retorno laboral y retorno a tus actividades sobre el asunto de que ya no eres contagioso. Ok, entonces esto, aplica así para las personas una vez que sales positivo, digamos, pasan 10 días en los que eres contagioso y pues puedes poner en riesgo a las personas que están cerca de ti, pero ¿qué pasa con las personas que son asintomáticas? Una vez que están infectados, lo que sabíamos era que son aproximadamente pues estos 14 días que nos piden, estas 2 semanas que nos piden resguardarnos. ¿Funciona igual con ellos? Sí, de hecho, al inicio de la pandemia también solicitábamos 14 días. De hecho, incluso no sé si recuerden que había escenarios en los que se pedía hasta 21 cuando iniciaba porque no sabíamos contra qué nos estábamos enfrentando. La situación de las personas asintomáticas, aquí hay que tener primero en cuenta que la persona asintomática, para que te des cuenta que está infectada, pues la tuviste que haber detectado con una prueba. Entonces, ¿qué es lo que marcan los lineamientos internacionales? Una vez que tienes la prueba, el día que te tomaste la prueba, hoy 20 de agosto me fui a hacer la prueba porque pues tuve contacto con alguien y quise saber si estaba infectado o no. O por ejemplo, se hace una prueba de PCR en mi trabajo porque se está buscando casos de personas que pudieran no saber que tienen COVID. Entonces, hoy día 20 se toma la prueba, cuentas 10 días también y ya terminas tu aislamiento. Entonces, tú terminarías el aislamiento el día 30 de agosto. Ahora, es una parte importante mencionar aquí es, si tú eres una persona asintomática, hay 2 posibilidades. Una, que el día 23 de agosto, es decir, a los 3 días, empieces con síntomas y esa detección haya sido antes o presintomática. Eso solamente pasa en una persona de cada 10. Y la otra opción es que te mantengas tus 10 días sin síntomas y eso pasa en 9 personas de cada 10. Por eso ha sido muy difícil domar la pandemia, porque el 90% de las personas sin síntomas contagian, no saben que están contagiando y se mantienen sin síntomas durante todo el episodio de su enfermedad. Y solo quisiera agregar como cereza ahí en el pastel de la cuestión de los contagios. Una persona puede contagiar o yo tengo que buscar a todos los contactos de esa persona desde 2 días antes de que empezó con síntomas. Entonces, si yo hoy 20 de febrero yo empiezo con síntomas, hoy empiezo con fiebre y malestar general y me diagnostican COVID, pero yo el sábado y el domingo no tenía ningún síntoma, bueno, sábado y domingo pude estar contagiando personas sin que yo supiera que era contagioso. Es una parte importante que también la población conozca, que tú empiezas a contagiar desde 2 días antes. Entonces tu aislamiento, una cosa es tu aislamiento, que son 10 días desde el inicio de los síntomas, pero sí puedes contagiar desde 2 días antes. Doctor, entonces hablamos acerca de las pruebas PCR, pero también mucha gente recurre a las pruebas rápidas o estas pruebas de anticuerpos para saber si están o no están infectados y poder seguir, digamos, haciendo su vida normal y poder salir con esta seguridad que les da esta prueba. ¿Es igual de efectiva? Fíjate que la prueba rápida es una situación muy
muy delicada, vamos a ponerlo en esos términos. Cuando tú te haces una prueba de PCR, que se entiende como la prueba de la nariz, ojo que hay pruebas rápidas de nariz, nada más para que siempre verifiquen que si les están haciendo sea una prueba de PCR. Si tú haces una prueba de PCR y te la haces al día 1 de que empiezas con síntomas, tienes un 30% de probabilidades de que esa dé negativa, aunque tengas síntomas. Pero si tú te la haces al día 3, ese 30% se baja a 10%. Entonces prácticamente estamos hablando que al día 3 detecta a 9 de cada 10 casos. Entonces, poniendo esta perspectiva, vamos a entrar ahora a la de anticuerpos, que es la prueba rápida y que detecta un anticuerpo que se llama IgM y uno que se llama IgG. Si tú te la haces en los primeros 5 días de estar con síntomas, 9 de cada 10 van a dar negativo. Entonces estamos hablando que el 90% de los casos van a dar negativos durante 5 días, estando con fiebre, tos, malestar general, etc. Para que tú aumentes la sensibilidad de la prueba, es decir, para que tú aumentes la efectividad de que detecte y dé positivo, tienes que estar enfermo 7 días. Y al día 7 nada más vas a atrapar a 4 de cada 10. Para que tú atrapes a 9 de cada 10 como atrapa la PCR, tendrían que pasar de 2 a 3 semanas desde que empezaste con los síntomas. Por lo tanto, todos los organismos internacionales nos dictan y nos dicen que esas pruebas no se utilizan para hacer un diagnóstico. Que si tú tienes fiebre y tos y cefalea, lo que es dolor de cabeza, y todos los síntomas de COVID, te hagas una prueba de PCR. Es una parte bien importante porque pudiera crearte la sensación de decir, oye, yo no tengo COVID porque di la prueba de anticuerpos negativa, y vas en tu día 5 de la enfermedad y al día 7 empiezas con dificultad para respirar. Pero tú piensas que no tienes COVID y al día 9 empiezas, por ejemplo, con baja saturación de oxígeno. Ya vas tarde a la atención debido a esta falsa seguridad de que te habían dado una prueba negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y siempre apoyarnos de las recomendaciones de nuestro médico de confianza. Para casos de COVID, recomiendo que sean específicamente o neumólogos o especialistas en enfermedades infecciosas quienes estamos más actualizados al respecto. Ok, pues bueno, ahí la recomendación del doctor. Al final del día no automedicarnos, no confiarnos en todo lo que vemos en redes sociales. De repente estas pruebas rápidas que vemos que anuncian algunos influencers en las redes sociales, entonces acudir mejor con nuestro médico de cabecera en cuanto presentemos síntomas. Ahora bien, doctor, una vez que ya desarrollamos la enfermedad, que ya nos recuperamos de ella, ¿cuáles son las secuelas que pudiera tener una persona con COVID-19? Escuchamos mucho hablar acerca de problemas en el corazón, problemas en los pulmones, y algunas publicaciones nos dicen que pueden pasar hasta varios años en recuperarse una persona de estas afecciones. Pero ¿cuál en realidad son las secuelas que puede tener una persona que tuvo COVID-19? Uno de los puntos más importantes a recalcar en este virus es el daño que hace al corazón. Tenemos muy identificado que es un virus que golpea al corazón, y que en personas que ya tienen antecedentes de infartos, presión alta o insuficiencia cardíaca, pues el golpe del COVID va a sumar de forma negativa a su corazón. En personas sanas también hace daño al corazón. Entonces, uno de los estudios más importantes al respecto sobre los problemas de corazón en pacientes con COVID nos arroja que el daño al corazón es muy significativo. Desconocemos todavía a largo plazo si va a condicionar algún problema cardiológico, pero sabemos que al menos al corto plazo y durante la situación del COVID, pues el corazón va a tener golpes. La otra cuestión importante de secuelas es la parte pulmonar. Uno de los mitos que circularon durante mucho tiempo es que el pulmón queda con una fibrosis y que esa fibrosis hace que el pulmón ya no funcione. Es un mito, en parte tiene algo de realidad, pero es únicamente porque el pulmón se inflama tanto que hace como cicatrices. Entonces sí te puedes tardar
algunas semanas en recuperar por completo toda la función pulmonar. Por eso se recomiendan que se hagan ejercicios de terapia respiratoria una vez que pase el COVID. Y otra situación que también es importante es un síndrome de fatiga post-COVID. Estos síntomas de fatiga ya se conocen en algunos otros virus. Por ejemplo, en influenza, cuando te da influenza, tú duras con ese cansancio hasta 21 días. Bueno, en COVID ya sabemos también que pasa eso. Entonces, personas que tienen síntomas de COVID, se alivian de COVID, pasan los 10 días que ya platicamos en los que puede ser contagioso y tienen cierto temor de retomar actividades porque siguen con síntomas. Eso es perfectamente normal, es una secuela, es algo que queda ya del COVID y puede durar hasta 3 semanas. Entonces, si alguien tiene 21 días ya con los síntomas, no se preocupen, ya no son contagiosos, simplemente están viendo ya algo posterior al COVID. Esos serían como los 3 datos de alarma principales, más que de alarma, las 3 cuestiones que quedan en la situación post-COVID y que requieren obviamente un seguimiento estrecho por los especialistas y el médico de confianza adecuado para que vayan monitorizando toda esta situación en tu cuerpo. Ok, entonces hasta el momento no conocemos si estas afecciones pueden ser permanentes o se recuperan. ¿O qué es lo que sabemos al día de hoy? Lo que sabemos es que se recuperan. Lo que desconocemos es si a largo plazo la afección que tuvieron vaya a generar alguna secuela importante. Es decir, un paciente que tiene presión alta y llega al COVID, pues sabemos ya que debido al COVID, al COVID-19 o al virus de SARS-CoV-2, llega y hace un daño extra a la cuestión del corazón. Eso lo hace en forma aguda, ya secuelas a largo plazo, es decir, años, no sabemos en qué momento o qué tanta repercusión va a haber, pero sería algo lógico asociar que la situación del COVID-19 genere en este tipo de población que ya tienen un daño en el corazón, pacientes con infartos previos, un adelanto de la evolución que pudiera tener su misma enfermedad cardiológica. Ok, hace rato platicábamos acerca de pues estas personas que pueden presentar síntomas o tener estas secuelas como cansancio, o dificultad, no dificultad, pero a lo mejor batallar un poco para respirar. ¿Es recomendable que una persona que tuvo esta enfermedad y que siga sintiendo algunas de estas cosas retome sus actividades normales? Sí, fíjate que es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia tengo COVID, ya voy en mi día 15, pero sigo con tos. Entonces es lo que comentábamos en la situación de lo que queda post-COVID. Definitivamente pueden retomar todas sus actividades, sin embargo, esos síntomas post-COVID pueden estarse prolongando incluso hasta 21 días. Entonces, una parte importante va a ser vigilar que esos síntomas no evolucionen, no se agraven, pero estamos hablando que el 60% de los casos queda, por ejemplo, con algo de fatiga y que puede durar hasta 3 semanas. Hay otro 40% que sigue con tos y hay otro 30% que sigue con esa sensación de malestar general. Incluso la anosmia de las personas que reportan que tienen pérdida del olfato también son síntomas que pueden tardarse en recuperar hasta entre 10 y 14 días. Entonces no se preocupen si en algún momento tienen la enfermedad y pasan 2 semanas y sigues teniendo esos síntomas. Es perfectamente esperado. Ya salieron investigaciones al respecto en revistas de muy alto impacto en medicina, es decir, son investigaciones bien hechas, y en ninguno de esos escenarios de las personas que continuaron con síntomas fueron personas que evolucionaron mal, simplemente son personas que siguen teniendo síntomas aún después de la enfermedad, entonces para que no se preocupen. Ok, ahora bien, doctor, ¿sigue siendo más alto el número de personas que desarrollan una enfermedad leve que las que terminan en el hospital? Sí, de hecho, existe la sensación de que todas las personas por ley se van a poner mal. Sin embargo, ya tenemos las cifras bien identificadas que al inicio de la pandemia 85% de los casos no se pusieron graves, fueron casos leves. Sin embargo, esto ya varía de población a población.
ese 85% fue de población en China. Sin embargo, en México estamos viendo que ese 85% es un poco más bajo y puede ser tan bajo como 70%. Es decir, que en México el 70% de los casos se alivian y si hay una prevalencia más importante de personas que evolucionan a cuadros ya moderados. Que la mayor parte de los casos son leves, la gran mayoría de los casos son leves y son patrones de enfermedad que van a resolver sin ninguna eventualidad. Son ese tipo de pacientes que evolucionan bien en sus 10 días, se quitan todos los síntomas y pueden retomar sus actividades. El porcentaje de pacientes que evolucionan mal y requiere ingresar al hospital no es el que predomina en COVID. De hecho, muchos de los pacientes que pueden ver incluso son asintomáticos. Hay estudios en Francia, en Estados Unidos, en China, que las personas asintomáticas pueden ser tan altas como 40%. ¿Sí? Personas que están infectadas y no tienen ningún síntoma. Entonces, esto no debe crear una sensación de falsa seguridad. En cuanto a cifras, para que nos pongamos en un panorama más real, estudios iniciales en China marcaron que el 85% de los casos fueron leves. Entonces, ese universo de pacientes estuvo en su casa y se alivió. Sin embargo, en México estamos viendo una cifra un poco más abajo, que puede estar alrededor del 70-75%. Entonces, es decir, que en México también 3/4 partes de los pacientes se alivian solos en su casa. Poniendo en números concretos, la situación de los casos leves representaron al inicio de la pandemia al 85% de los pacientes. Entonces, 85 de cada 100 se alivian en su casa. Esta cifra es la que seguimos manejando nosotros como médicos. Es una cifra que describe muy bien la evolución de la enfermedad, pero esto ya evoluciona y cambia de país a país. La situación en México nos da un porcentaje un poco más bajo, que puede ser de entre el 70-75%. Esto obedece al tipo de población que tenemos en cuanto a la prevalencia de comorbilidades como diabetes, como presión alta. Entonces, esta situación del mexicano promedio nos condiciona que si hay un porcentaje más alto de casos que evolucionan a enfermedad moderada, pero definitivamente la mayor parte de los casos se van a resolver solos en casa con un manejo sintomático y sin hacer medidas que puedan poner en riesgo la salud de los pacientes. Ok. También hemos visto que estas personas que sí terminan en el hospital con una enfermedad grave, pues hay muchos tratamientos que están haciendo ahora y uno del que hemos escuchado mucho es el del tratamiento de plasma convaleciente. Y se invita mucho a la gente que tuvo COVID-19, que desarrolló la enfermedad, a donar plasma. ¿Cómo funciona, doctor? ¿Después de cuánto tiempo yo puedo ir a donar y en qué consiste la donación del plasma convaleciente? Sí, de hecho, el plasma convaleciente es una herramienta que es importante recalcar que se sigue evaluando. Es importante recalcar que siempre es mejor la parte preventiva, la sana distancia, el uso de cubrebocas. Pero esta herramienta del plasma, en algunos estudios al inicio de la pandemia mostró beneficios. Esperemos que siga evolucionando bien y los estudios o las investigaciones apoyen el uso de plasma. Pero ¿en qué consiste el plasma o qué significa esa palabra? Creo que no era tan común hasta esto de la pandemia. Cuando tú tienes COVID-19, entre el día 5 y día 7 de tu enfermedad, si tú empiezas con síntomas el 20, entonces entre el 25 y el 27 empiezas a hacer anticuerpos. Estos que te comenté previamente como IgM, IgG. Esos son anticuerpos que generan memoria y reconocen al virus. Y si tú te vuelves a enfrentar al virus, guardas inmunidad. Entonces, hay pacientes que no generan a veces al día 5 los anticuerpos. La idea del plasma es que personas que ya se aliviaron y que tienen anticuerpos contra la enfermedad puedan brindarle esos anticuerpos a una persona que está entrando en una fase de complicación y que no ha generado esos anticuerpos. Entonces, las respuestas de si esa terapia va a seguir siendo exitosa siguen en el aire. Hay estudios muy, muy grandes
en Estados Unidos que se están llevando a cabo y que estamos esperando los resultados del plasma convaleciente. Es una herramienta que forma parte de nuestro sistema hospitalario, lo usamos mucho en los pacientes y ustedes pueden observar que la respuesta ha sido muy favorable. ¿Y cuáles son los requisitos que tú necesitas para poder donar plasma? Actualmente está en activo una campaña donde se está invitando a la donación de plasma. Desafortunadamente en Nuevo León la donación de plasma en los pacientes recuperados ha sido del 10%, es decir, falta mucha gente que done. Y los requisitos son tener una prueba positiva que sea de PCR, no de anticuerpos. Una prueba positiva, tú vas a banco de sangre de nuestros hospitales, llevas tu prueba positiva. Hasta ahorita y por cosas de legislación te piden una prueba negativa de control. Y en tercer lugar, que tengas, o tercer requisito, que tengas entre 18 y 65 años. Menores de edad o personas de la tercera edad no pueden donar. Y en cuarto lugar hay que colocar, o por cuarto requisito, mujeres pero que no estén en situación de embarazo. Entonces nuevamente, prueba positiva inicial, prueba negativa, que seas una población de entre 18 a 65 años, y si es mujer, que no esté en situación de embarazo. Hubo un mito ahí circulando que la verdad desconozco el origen, que mencionaba que solo podían donar hombres. Yo creo que se malinterpretó, porque el requisito es que si es mujer no esté en situación de embarazo. Entonces, nada más hacer esa aclaración, no importa el sexo o el género, puedes donar plasma si ya tuviste COVID y cumples con estos requisitos que mencioné previamente. Ok, hace rato nos platicabas acerca de estos anticuerpos que generas y que al final del día reconocen el virus y te protegen. ¿Se sabe cuánto tiempo nos protegen estos anticuerpos de volvernos a enfermar, o es posible volvernos a contagiar del virus después de que nos hayamos aliviado? Sí, es una preocupación, en la población, y yo creo que de las preguntas más importantes ahorita para COVID es si ya me dio, por la situación que estamos viviendo, por lo menos ahorita en nuestro estado, es si ya me dio, ¿me puedo volver a enfermar? Yo creo que es la pregunta al menos también que más hacen los papás, si mi hijo se puede volver a enfermar cuando tienen los niños COVID. Tú, esos anticuerpos que platicábamos, este IgG, esta IgM, son anticuerpos que hacen memoria. Entonces, al menos ahorita, si tú tuviste COVID, no te puede volver a dar COVID. Entonces, esta enfermedad de COVID-19 deja inmunidad. ¿Cuánto tiempo va a durar? Todavía no sabemos. Pues de hecho apenas van 6 meses, 7 meses de que arrancó la pandemia. Entonces, ya hay estudios donde en poblaciones donde hay brotes y antes había la enfermedad, pues aparentemente la población que ya tuvo la enfermedad pues guardó inmunidad y no se enfermó. Y también ya han hecho estudios de los anticuerpos que les menciono en sangre, y durante 3 meses respondieron bien y fuerte contra el virus. Entonces actualmente lo que nos comentan los organismos internacionales es que si tú tuviste COVID, durante esos 3 meses va a haber inmunidad. Una vez que brincan los 3 meses, que ahorita estamos en agosto, y suponiendo que a mí me da el 20 de agosto, tengo 20 de septiembre, 20 de octubre, 20 de noviembre, y si en diciembre yo me expongo a un paciente con COVID-19 y empiezo con síntomas y tengo una prueba de PCR positiva, pudiéramos, y esa es la palabra clave, pudiéramos estar ante un escenario de una reinfección, pero por lo menos al corto plazo pueden estar con toda la tranquilidad de que si ya les dio, no se pueden volver a enfermar. No quiero que se malentienda a que una persona que tuvo ya no debe de guardar las medidas de seguridad. Si una persona que ya tuvo y ya se alivió, como quiera tiene que continuar utilizando cubrebocas y guardando la sana distancia. Finalmente estamos en una enfermedad nueva que cada día tenemos más conocimiento, pero también cada vez genera más preguntas. Entonces no bajen la guardia, y si ya se enfermaron, sigan con las medidas que nos han indicado los expertos
para poder disminuir el riesgo también de ese recontagio. Entonces, por lo menos, volviendo al punto, por lo menos durante 3 meses puedes considerar que tienes protección. Ok, y estas personas de las que hablamos precisamente que ya se infectaron y ya se recuperaron, después de esta enfermedad, ¿quedan más susceptibles a otras enfermedades diferentes al COVID-19? Es decir, a otras enfermedades de tipo de otros virus, o quedan de alguna manera dañado su cuerpo, que pueden ser más susceptibles a tener problemas, no sé, en el estómago o algo relacionado. No, al momento las personas que han padecido la enfermedad no se han asociado a que tengan más predisposición a tener una segunda enfermedad por un virus diferente. Esto es importante porque viene la temporada de influenza. Entonces el invierno se acerca. Si tú tuviste COVID ahorita en agosto, puedes estar tranquilo de que no hay una asociación con que, oye, tuve COVID en agosto, va a aumentar mi riesgo de que padezca influenza. No hay ningún problema por ahí. Sin embargo, sí se invita a que en la temporada de influenza se vacunen, no por la cuestión de que tuviste COVID, sino por la cuestión de que tengas protección contra un virus que ya se conoce, con el cual contamos vacuna. Pero la parte de COVID no te generaría una predisposición a padecer patologías diferentes al COVID, ni tampoco te generaría predisposición a tener nuevas infecciones por otros virus. Pues, doctor, muchas gracias por resolver nuestras dudas acerca de este tema. Ya para finalizar, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer? Sí, yo creo que resumiría en 3 recomendaciones que son las más importantes, y quiero que la población se lleve el mensaje. 1, mantengan sana distancia y uso de cubrebocas. Ese es el más importante de las 3 recomendaciones. Si tienen estas medidas, puedes no contagiarte, sí, puedes no contagiarte. No es obligatorio que todos nos vamos a contagiar. Punto número 2, si eres una persona que tiene enfermedades como diabetes o presión y no has tenido COVID, estás en el momento justo de acudir con tu médico y hacer un cambio en tu estilo de vida. Y esto puede generarte una protección para no padecer cuadros graves de COVID. Y punto número 3, vamos a resumirlo en el tercer punto, en la situación del virus de influenza. Ya estamos en agosto, la vacuna va a estar disponible en octubre, entonces en cuanto esté la vacuna disponible, vacúnense. De manera que si están enfermos con fiebre o tos y ya se vacunaron contra influenza, podemos orientar al médico a buscar otra enfermedad diferente como COVID. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, doctor, por la información muy interesante. Hay que cuidarnos. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Estuvimos platicando con el doctor José Iván Castillo Bejarano. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad y Clínica San Pedro. Si te quedaste con dudas, escríbenos a info@christus.mx, o también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Christus Muguerza en Facebook o como @ChristusMX en Instagram y en Twitter. Recuerda que también nos puedes visitar en nuestro blog de salud, espaciosaludable.com, y no olvides, por supuesto, suscribirte a este podcast y compartir este episodio con todos tus amigos y con tus familiares. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Jesús Naranjo y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza.